Muy bien. Pues esta es la sesión del martes 2 de marzo del 2021, el año 2 de la pandemia. Entonces, vamos a platicar muy brevemente, muy introductoriamente sobre los aspectos que esperamos tocar o entender con esta rama que llamamos cómputo neuronal. Oh, ok. No sé si ya han escuchado sobre el demonio de Laplace. Eh, El demonio de Laplace es pues una caricatura sobre el estado que guardaban las matemáticas por ahí del siglo XVII. El- Esencialmente lo que decía el demonio de Laplace era que si yo sabía la posición inicial de todas las de todas las partículas o átomos en el universo y con las leyes de la mecánica de Newton, pues podía saber presente, pasado y futuro, ¿no? Esencialmente era un, o sea, eso ya daba la receta para hacer una gran computadora, ¿no? Lo único que faltaba era, ya sabíamos las leyes de Newton, lo único que faltaba era afinar la matemática y cómo poder hacerlo. Eventualmente, así, otra cosa que voy a hacer durante las clases es que eventualmente regreso al chat. Claramente si quieren abrir su micrófono y opinar, son bienvenidos a hacerlo. También si no les da confianza o no quieren y quieren escribir la pregunta, pues la ponen aquí en el chat y yo regreso de vez en vez a checar las preguntas que estén escritas, ¿ok? Bien, entonces, continuando, pues eso era el demonio de Laplace, ¿no? Entonces, había mucha confianza, había mucha confianza alrededor de lo que ya se podía hacer con matemáticas. Incluso las preguntas hay alguna pregunta que de hecho vamos a abordar nosotros como referencia histórica de Hilbert, ¿no? Estas preguntas que hizo en 1900 en el Congreso de París, que refieren sobre lo que, pues, de hecho, las 23 preguntas que hace refieren lo que refleja es la investigación en matemáticas durante el siguiente siglo y pues bueno, era Hilbert, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que, y en muchas de ellas que ya esperaba una respuesta afirmativa, la puso como pregunta, una especie de Jeopardy, ¿no? Este, ¿Es posible computar el estado de verdad de una fórmula de una fórmula en cálculo en lógica de primer orden? Y la respuesta que él esperaba era un sí, ¿no? Y pues precisamente, eh, eh, ¿cómo se llama? Nuestro lógico Gödel y Turing pues le responden en distintas versiones que no se puede, ¿no? Y eso lo vamos a abordar nosotros. Muy por encima, nomás digo como referencia. Entonces, esto lo traigo a colación pues por ver una suerte de evolución alrededor de las matemáticas. Eh, este tipo de fenómenos aparecieron por ahí de 1950, si no sé si lo conozcan, este se llama el atractor. Esa es una petición de permiso, espérenme. Ya. Este es el atractor de Hilbert y sale a partir de pues la historia es muy divertida y pues, es muy interesante cómo es que Hilbert logra hacer descubre, ¿no? Literal es un descubrimiento, descubre este atractor y fue a partir de poner valores truncados en este sistema de ecuaciones, ¿no? Las constantes están especificadas, ahorita no las recuerdo, pero están especificadas básicamente en, perdón, atractor de Lorentz, dije Hilbert. Es el atractor de Lorentz, con razón no me sonaba lo que estaba diciendo. Edward Lorentz es el meteorólogo que descubre este objeto matemático, ¿no? Y con este sistema de ecuaciones es como nace este atractor. Eh, no nos vamos a detener, o sea, lo abordaré cuando veamos redes de Hopfield, pero no mucho más, ¿no? O sea, nada más haré una referencia de cómo es que nace ese atractor. Y esta otra gráfica que ven acá es el diagrama de bifurcaciones de esta ecuación, ¿no? De la ecuación logística. Eh,
el punto, o sea, el interés de poner esto es contrastarlo contra lo que infiere el demonio de Laplace, ¿no? Y lo que creían los matemáticos y los físicos hasta 1900. Eh, Aquí nos damos cuenta que hay muchas cosas que vamos a ignorar, ¿no? Que hay dinámicas muy, muy ricas, incluso en ecuaciones muy, muy sencillas, que tienen ese comportamiento. Eh, y eso viene nada más como una referencia, un paréntesis que voy a hacer sobre qué creíamos que eran las matemáticas hasta ese momento. Y las redes de neuronas, de hecho, lo digo porque estos métodos de cómputo bien inspirado o de cómputo neuronal, sistemas dinámicos, pues se inscriben muy bien ahí. Y en realidad, eh, hasta el nacimiento de la segunda ola o sí, el desarrollo del campo del cómputo neuronal, pues precisamente se da se inspira en el desarrollo del cerebro y después vuelve a nacer y se tiene un nuevo impulso, precisamente por ahí de los 80s, cuando este tipo de temas estaba en boga. Y eso es simplemente un antecedente matemático, nada más para pues referir el concepto que usualmente envuelve a las redes de neuronas, ¿no? La, la, eh, el imaginario colectivo, la historia popular, pues tiene muy presente la necesidad de entender la inteligencia, pues es una fuente de inspiración para muchas historias, ¿no? Para el ser humano en general. Es decir, no nada más vamos a hablar de cómo venderle cosas a la gente, creo que no lo vamos a hablar tanto nosotros. O no, es decir, puesto de otra forma, no vamos a hablar de redes de neuronas para abordar problemas específicamente técnicos. También hay que tomar en cuenta que pues inscriben, ¿no? Que, que que están entre lo que la gente cree, opina y siente y lo plasma en obras de arte o en expresiones culturales, que es el término más correcto. Y, y está bien, bien, bien patente en muchas de estas construcciones, ¿no? Digo, aquí pongo tres ejemplos, pero hay muchos más. El golem, busquen qué es el golem, busquen seguramente en sus clases de inteligencia artificial, quienes ya le llevaron, creo que tenemos alumnos que no llevan esa materia, pero pues también hay como historias que ahí se refieren que se pueden dar, son las de la maquinita que jugaba ajedrez, ¿no? Que tenía un enano adentro. Pero pues, digo, lo importante es eso, ¿no? También, o sea, no solo entender la vida, sino también entender la inteligencia por sí sola. Ha sido una de esas cosas que ocupan al ser humano en general, ¿no? No nada más a Turing. No sé si ya vieron estas películas, a mí me gustan mucho. La historia con Will Smith, esta no me gustó gran cosa, pero el libro es muy bueno, ¿no? Bien, eh, justo aquí nada más quiero poner una historia temporal sobre el desarrollo de lo que denominamos inteligencia artificial, pues para que se den cuenta de dónde estamos partiendo, ¿no? Alan Turing desarrolla por ahí del 36 su trabajo sobre este, la máquina, bueno, las máquinas de cómputo universal, que a la postre le diríamos máquinas de Turing. McCulloch y Pitts desarrollan o se basan en el funcionamiento de una neurona para hacer su trabajo sobre el perceptrón. Vean el término cibernético que aparece por ahí del 43. Y justo la inteligencia artificial clásica, como la conocemos, pues creo que puede marcarse un inicio aquí, ¿no? En el 43, con las reglas de producción, pues estos trabajos que vemos en gramática y en lenguajes, ¿no? Este, en el término heurística, Polya es un matemático, acuña el término heurística por el 45. Y este es un punto importante, el de Claude Shannon, vamos a verlo también lo vamos a lo vamos a ver en algún punto, ¿no? Estos fundamentos de la teoría de la información. Claude Shannon era un buenazo, pues, ¿no? Le entraba todo, desde la comunicación, que es como el trabajo por el que más se reconoce, pero también intentó entender y fundamentar la transferencia de información en el DNA. Y también tiene ahí máquinas para jugar ajedrez, ¿no? O sea, justo cuando hablamos de inteligencia, el sesgo que tenemos es el de saber jugar bien ajedrez, ¿no? Es como esas cosas muy paradigmáticas, muy,
muy marcadas en todos de que algo inteligente sabe jugar ajedrez, ¿no? Sabe planear, un poco tiene que ver con la planeación, la anticipación y, y la resolución de problemas, el ganarle a un contrincante, ¿no? Entonces el ajedrez, como pueden ver, pues desde los 50 se intentó hacer una maquinita que pudiera jugar. Y lo hace muy bien, ¿eh? Hasta donde sea el trabajo de Claude Shannon es es un hito, ¿no? Particularmente en el desarrollo de algoritmos para jugar ajedrez. 56, McCarthy justo propone el término de inteligencia artificial. Bueno, y aquí hay varios que ya no me voy a tener tanto más en ellos. Creo que uno de los que nos logran, nos podemos ver en inteligencia artificial. Bueno, justo vean, aquí a la par se va desarrollando. Aquí hay varios en el desarrollo temporal de esto, pues pueden ver que hay varios ejemplos de eh, algoritmos o reglas este, ay, perdón, para jugar algún tipo de juegos de tablero, ¿no? Juegos de mesa. Eso es como lo que intentábamos que supieran hacer las máquinas, ¿no? Y se diseñaba mucho todas las actividades cotidianas y, bueno, enseñarle a amar, o sea, ahorita pues, han visto los robots ¿cómo se llaman? Boston Dynamics, ¿no? Esos robots que ya saben caminar y correr y saltar, y eso fue, o sea, vean, 1960, ¿no? Son 40 años más otros 20, 80 años de desarrollo en la tecnología y en las matemáticas para que pudiéramos tener robots que corrieran, que saltaran, ¿ok? Es nada más una especie de panorama, ¿no? No es mucho más que eso. Eh, Vean cómo aquí en el 63, pues es el ejemplo que les ponía sobre este ejemplo de Lorentz es el que les ponía el atractor de Lorentz o este sistema de ecuaciones truncado que da pie a ese atractor, ¿no? Y de lo que nos habla el atractor de Lorentz y el atractor de Lorentz, ay, perdón, y el atractor, o sea, el mapa de bifurcaciones de la logística es de la imposibilidad de poder predecir, aun cuando el sistema sea muy sencillo, ¿ok? Eh, Quienes hayan llevado sistemas dinámicos, pues no me dejarán mentir. Esto es lo que está reflejando esto es el atractor después de muchas iteraciones de esta formulita iterada, le iteran muchas veces y aquí ese es el estado al que llega, ¿no? Y después de un punto se bifurca, luego se bifurca y después el caos, ¿no? Literal es el caos. Eso es lo que, una de las imágenes típicas de caos, técnicamente hablando, matemáticamente hablando, son estas y estas dos, ¿no? Bueno, estas dos en particular. De aquí salen un chorro de trabajos y teoría matemática constantes, enteras, salen de aquí. Entonces justo quiero que vean cómo a la par que estuvimos desarrollando este concepto de lo que entendemos por describir algo inteligente, más allá de replicarlo, primero de entenderlo, se da a la par de estos conocimientos, de estas aproximaciones en matemáticas a lo predecible y lo no periódico. Otro ejemplo muy común que vemos en clase es el de debe haber alguna web que ande por ahí. Si algún computólogo, si algún compañero lo tiene en la liga, ELIZA es un programita de procesamiento de lenguaje natural que aparentemente platicaba contigo, ¿no? Debe seguir por ahí. Y debe haber una web con la que puedas interactuar con ELIZA. Entonces, también el desarrollo de la inteligencia artificial pues, tiene mucho que ver con poder entender el lenguaje no estructurado, ¿no? El lenguaje natural, poder inferir la idea que había atrás en la conformación en entender una oración. Para esto hicimos gramáticas enteras que hacían árboles para representar una frase y poder entender de qué estabas hablando. Y, y aquí viene un primer estancamiento del desarrollo, al menos del desarrollo a través del trabajo de McCulloch y Pitts. Por ahí del 68 se presenta un trabajo que habla sobre las limitaciones que tenía el perceptrón. El perceptrón es el objeto que vamos a estar viendo nosotros, ¿no? Entonces, pues justo, todo esto nada más estos antecedentes solo los planteo pues para que nos preguntemos qué significa aprender, qué entendemos por aprender. XKCD hacía cómics muy simpáticos hace mucho tiempo, creo que ya no los hace, tiene otra serie de cómics que se llama What If, que están muy buenos, y el amigo este es físico, creo, este,
Y bueno, aquí hay un reflejo sobre esta parte de lo que puede entenderse por aprender, ¿no? Repetir cosas es suficiente, o sea, bueno, aquí pues, este compadre no aprendió que no tenía que bajar la palanquita, ¿no? Era una actitud muy científica de repetir. Entonces, aquí lo que solo quiero plantearles, algo que vamos a tener que abordar nosotros. ¿Qué queremos que hagan los objetos estos que llamamos redes de neuronas? ¿Qué queremos que hagan? ¿Qué queremos que resuelvan? Eh, Aquí, bueno, la foto está muy bonita, por eso la puse. Pero no es nada más por la foto, sino por el hecho de que está moldeando arcilla, ¿no? La arcilla que tiene este alfarero en sus manos, pues no era originalmente no tenía esta forma, simplemente la dinámica del platito este le fue ayudado de eso y sus manos le fue dando la forma que quería, ¿no? Entonces o sea, no creo que nadie aquí diga que el jarrón aprendió algo. Este, Bien, en fin, yo creo que las partes del aprendizaje tienen que ver con el poder tener memoria, o sea, inevitablemente el poder recurrir a memoria es fundamental. Este, Hacer planeación y poder resolver algún planteamiento que tengas y poder adaptarte es algo fundamental, algo que creo que todos ubicamos en este proceso de aprender, ¿no? Es lo mismo, es esencialmente lo mismo, simplemente quería poner esta imagen que refleja pues muy bien otra de las etapas que tuvo el desarrollo de la robótica, pues fue el de hacer robotitos que jugaran fútbol, ¿no? Fue esa actividad que les pusimos y con lo que comprobábamos que nuestros robots estaban aprendiendo. Ah, cámbiate, cámbiate. Ahí está. Entonces, pues, si bien no podemos definir ahorita o sea, es difícil, ¿no? O sea, el concepto de inteligencia y el concepto de aprendizajes no son el concepto más sencillo de definir, ¿no? Bueno, en realidad creo que ninguna definición. La verdad es que nos presentan definiciones, incluso las definiciones que ustedes llegan a ver en clases, pues ya son definiciones muy trabajadas, muy entendidas. Pero al principio, pues, preguntarte qué es un número natural, creo que no fue sencillo y no es sencillo llegar a las axiomas de la probabilidad sin ver un chorro de fenomenología relacionada a la prueba o a la relatividad, ¿no? No sé. O sea, creo que hay muchos ejemplos de definiciones que ya nos dan y asumimos que fue cuestión y es eso que tenemos mucho, ¿no? O sea, tenemos la impresión de que es cosa de que un genio llegue y se ilumine y ponga una definición en un papel, pero hay un, hay un trabajo de toda una comunidad siempre, ¿no? O sea, lo particularizamos mucho a través del individuo, del científico brillante, pero cualquier trabajo pues tiene atrás un chorro de horas hombre, bueno, de horas trabajador detrás, ¿no? Entonces aquí, pues, si bien no podemos ahorita decir qué es aprender, pues vamos a ver qué entidades sí aprenden, ¿no? Y aquí creo que el sistema nervioso central, o sea, cuando hablamos de aprender, pues nos estamos refiriendo a cerebros, ¿no? Particularmente a cerebros, que son los que sabemos que aprenden, ¿no? Aquí nada más es un contraste de los diferentes tamaños de cerebros y formas también a la vez, pues vean cómo estos surcos que se forman en los cerebros son muy, muy este, eh, marcados en estas tres especies, chimpancés, perdón, humano y delfín, pero pues más o menos todos los cerebros parecen guardar algún parecido, ¿no? Y también ven el tamaño. Eh, pero aún así, hay estructuras más pequeñitas, pues es decir, aquí el ejemplo son las hormigas, que parecen reflejar la capacidad de resolver algún problema sin que individualmente puedan hacerlo, pues, ¿no? O sea, aquí fíjense cómo sin la ayuda de un lenguaje como lo conocemos, o sea, sí hay comunicación claramente, ¿no? Y, o sin la existencia de transferencia cultural o un sistema escolarizado siquiera, pues estas hormiguillas resolvieron el problema de cruzar de esta parte de acá para acá, ¿no?
Entonces, ese tipo de fenómenos son importantes y son importantes incluso porque los vamos a estar usando nosotros, ¿no? Que hay un fenómeno de que el conocimiento eh, fue capturado por una entidad mucho mayor que los componentes más pequeños que podemos encontrar. Es decir, no fue la hormiga solita, sino un conjunto de hormigas los que pudieron resolver el problema, ¿no? Hay mucho trabajo sobre hormigas bien, bien interesante y sobre precisamente su capacidad para resolver problemas. Y entonces, pues, este repaso hacia alrededor, o sea, lo que hemos hecho hasta ahorita es simplemente revisar, uno, pues el estado que guardaban las matemáticas, simplemente como referencia histórica. No supe muy bien en qué momento me hablar de esa parte de la historia, pero pues, está muy bien, muy al inicio, pues, ¿no? O sea, como lo que sabemos de las matemáticas en 1700 y 1800 y 1900, o sea, justo al inicio de 1900, es que sentían que ya podían resolverlo todo. Sin embargo, pues, después vinieron un chorro de ejemplos, este, que nos hablaron de que en realidad, pues en realidad lo que ignorábamos era mucho más, ¿no? Suele ser común, ¿no? Suele pasar eso, que cuando uno cree que ya sabe todo, es precisamente porque muy probablemente podemos imaginar que ignoras mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que el desarrollo pues, de los diferentes descubrimientos en matemáticas y física nos dejaron ver de 1900 a 1960, ¿no? Y no solo en física, sino pues en biología también aprendimos esta cuestión del cerebro, aprendimos que lo ignoramos más de lo que lo conocemos. Y hay otras entidades o otros organismos que parecen aprender que no son necesariamente, que no tienen necesariamente un sistema nervioso central, ¿no? Hay trabajos incluso sobre cómo las plantas aprenden, cómo sistemas de plantas aprenden. Y tiene que ver, digo, no quiero ser esotérico ni nada, sino simplemente tiene que ver con la conexión que hay entre ellas. Hay un proceso de comunicación, de lo que he estado hablando mucho ahorita es un proceso de comunicación entre las entidades que forman pues estos objetos más grandes que ellos mismos, ¿no? Le quiero hacer clic en un lado. Ok, sí, ya. Bueno, otra cosa importante es que eh, algo que nos dejó la inteligencia artificial cuando si se ponen a revisar el desarrollo de lo que llamamos sistemas expertos, pues pueden llegar muy fácil a estas conclusiones de que los sistemas expertos, pues sí podían resolver problemas muy específicos de algún área con los o sea, se llamaban expertos, pues porque la comunidad experta en algún problema dejaba toda su información ahí plasmada y después asumimos, bueno, dejemos que todos los científicos, bueno, todos los expertos en ingeniería petrolera dejen la información aquí codificada y luego ponemos a la computadora a buscar la mejor solución posible, como una especie de biblioteca ahí infinita en la que para cada problema que existiera, bueno, ya tendríamos la opinión de algún experto que la haya resuelto y la recuperamos y la mostramos, ¿no? Rápidamente mostraron sus limitaciones los sistemas expertos, pues porque había, bueno, de entrada estaba el concepto, el fenómeno social de que realmente quisieras dejar toda tu información de lo que estabas ganando y viviendo, dejarlo, cederlo a un sistema, pues era, no es algo que pase fácil, y eso lo digo como por experiencia trabajando en un proyecto de salud, lidiar con doctores, ya se los puedo mencionar, ¿no? Pasa eso, o sea, los doctores, si les vas a pedir la información que tuvieran sobre alguna enfermedad, te dan un anecdotario y una plática y platican bien interesantes, son bien amenos, pero no nos daban la información que queríamos. Entonces, yo lo digo porque en un sistema experto como estos que les digo de información petrolera, que son los ejemplos que nos dan en la carrera, eh, pues puedo imaginar que pasa lo mismo, ¿no? O sea, tú como técnico o como profesionista que trabajas en el área, pues ir a dejar tu información para que ya no seas requerido, pues no sé, no lo veo sucediendo tan fácil. Pero no solo estaba ese problema, sino está el hecho de que muchos de los problemas que emergían eran, pues, nuevos en sentido de que no estaban guardados en la base de datos, pero parecidos unos a otros. Entonces, ¿cómo se le hace para recuperar información de ahí, ¿no? Y, y qué tan factible es la idea de programar todas las posibles soluciones a un problema dado. Y aquí para eso precisamente les tengo este problema, que ya es de los primeros en los que se ocuparon redes de neuronas.
Este conjunto de datos se llama MNIST, MNIST, no sé cómo se pronuncia bien, la verdad, pero esencialmente lo que intenta resolver es detectar, o sea, asignar un, un número en la computadora leído a través de un escáner, en una carta, en un sobre, ¿no? Esencialmente eran códigos postales, la idea era reducir el tiempo. Pues digo, aquí por un momento vamos a abandonar el querer entender la inteligencia del ser humano y, pues, ¿sabes qué? Tenemos este problema práctico. Necesitamos resolver, eh, minimizar el tiempo en el que las cartas se asignan a su código postal, pues porque le lleva mucho tiempo a los carteros hacerlo, ¿no? O sea, como que a mano es muy difícil y es algo que muy automático, muy fácil de hacer automáticamente. Entonces aquí, pues lo primero que hay que hacer es, bueno, a ver, dame todos los posibles ejemplos, este, o no sé, algo muy común que creo que todos han pasado por ahí es cómo resolvería esto. Bueno, a ver, ¿cuántas posiciones ocupa un código postal? No sé, 5, ¿no? Y bueno, ¿de qué tamaño? Pues de 8 por 8, 8 por 8 píxeles y ahora, pues dime cómo es un cero. O sea, yo ya veo cómo pues, trabajar con los píxeles y dime cómo es un cero y píntalo en la pantalla, píntalo en una matriz en la computadora y si lo que yo estoy leyendo se acerca a un cero, pues lo asigno al cero y si no, lo asigno al otro número, ¿no? Y así me voy del 1, 2, 3, 4 hasta el 9. Eso parecía, eso es una aproximación muy ingenua y muy natural en todos, ¿eh? En todo el mundo, en mí, en Rafa, en Silvia, seguramente en ustedes, ¿no? La de querer acotar y programar todas las posibles soluciones que caractericen un problema para después simplemente seleccionar la buena, ¿no? El único problema es que las condiciones, o sea, hacer eso es bastante complicado, o sea, no es factible para todo fin práctico. Aquí, y se los digo, pues aquí lo que están viendo es un ejemplo de un 7 y este 7 pues de entrada está ubicado como en la parte inferior del cuadrito ¿no? Bien podría estar más para arriba o, o rotado un poquito y vean cómo los píxeles no tienen todos la misma iluminación. O sea, algunos varían en intensidad. Entonces, aquí antes de que alguien diga, bueno, pues hagamos todo, binaricémoslo todo y si es un valor mayor a cero, ponle un uno. Híjole, eso está complicado, pues porque si hubiera una manchita por acá, una manchita de café o de lo que sea, de tinta, ya es asignado a otro número, ¿no? O sea, una manchita va a ser incorporado como información importante y no lo es. Entonces, vean cómo intentar programar todos los posibles 7 es una tarea, o sea, podemos hacer las cuentas de cuántas posibles combinaciones son, pero creo que pueden imaginar que son muchas, ¿no? No es factible, ¿no? O sea, lo que requerimos, o sea, y no solo es eso, está el hecho de que eso parece demasiado trabajo inútil, innecesario, porque aquí hay un patrón, alguna forma muy específica del 7 que yo pueda abstraer. Sí, bueno, sí, yo sé que todos los 7 pueden ser muchos, pero no puedes detectar simplemente una raya para acá y otra para acá y ya lo hicimos con eso. Y eso es mucho de lo que queremos que hagan, estos algoritmos, ¿no? Que puedan recuperar la esencia o algún patrón, alguna tendencia en la imagen para ser asignada a algún objeto lógicamente representado dentro de la computadora. Bien, aquí sin afán de querer trivializar la definición de aprendizaje, pues simplemente pongo esta primer aproximación operativa, ¿no? Lo que nos gustaría es detectar un patrón y dependiendo de eso tomar alguna decisión. Déjenme ver si hay preguntas en el chat. Ah, ok. Sí, si les puedes compartir la liga, Samir, es muy divertido el What If. Bien, hasta aquí, pues creo que no sé, veo que no hay dudas, entonces me sigo. ¿Y por qué queremos nosotros tener las definiciones operativas? Bueno, a mí me faltó copiar bien la definición que en la siguiente diapositiva, pero bueno, el caso es que nosotros queremos tener una definición operativa y aquí toman en cuenta que este truncamiento es una decisión pues, completamente técnica, ¿no? Como científico de la computación, la requiero simplemente para qué, pues para usar lo que sé usar.
Digo, no quiero abrir el debate y no quiero abrir las opciones a discutir las diferentes aproximaciones al conocimiento desde la religión, la sociología y la ciencia. Tienen su estilo distinto, afuera de la facultad hay otras formas de trabajar, otras formas de concebir y de modelar la realidad, pero nosotros lo que hacemos es truncar las cosas, ¿no? O sea, agarramos algún cuerpo matemático, sabemos que funciona bien y lo que vamos a intentar es pues, ignorar lo que no me gusta. Esto está muy horrible, pero, o bueno, lo que no se ajusta muy bien, ¿no? Intentamos llegar, bueno, ese fenómeno que estoy viendo creo que lo podría aproximar con esta teoría de la matemática, si lo simplifico de esta manera, ¿no? Está el ejemplo clásico que los físicos conocen, no sé si los computólogos, pero los físicos y los matemáticos es el de el entender el poder describir el movimiento de fluidos dentro de una vaca. Entonces, eh, lo primero que hacemos es imaginar que la vaca es esférica, ¿no? Y eso es a lo que me refiero. O sea, como científicos, o sea, como biólogo incluso, o afuera de la biología y de la facultad, no tiene ningún sentido imaginar que una vaca sea esférica. Empezando porque las esferas solo son objetos, o sea, ni los globos son esféricos, pues, ¿no? Las esferas son objetos que viven en la geometría, en un libro, en un cuaderno, es una descripción matemática completamente abstracta. Pero ahí podemos entender bien la ecuación de calor, ¿no? Y si ahí lo entendemos bien, pues estaría muy bonito tener objetos que en la realidad fueran esferas para decir cómo se mueve el calor y los fluidos dentro de ella. Lo malo es que eso no se puede. Entonces lo que hacemos es, bueno, asume que la vaca es esférica, o en el caso más complicado, cilíndrica, y vamos a ver cómo se mueven cómo se mueve un fluido dentro de un objeto así, ¿no? Bueno, eso es simplemente una caricatura para una metáfora. Me gusta más caricatura que metáfora, porque es más caricaturesco que otra cosa, pero es una metáfora para decirles que esta reducción, esta simplificación a lo que es aprender, esta simplificación operativa, pues me sirve para decir este, qué cuerpo teórico me funciona muy bien eh, para aproximar a un comportamiento nuevo, pues la prueba. La prueba me va a servir suficientemente bien. Hay un chorro de problemas que van a emerger, pero por lo pronto la prueba, si ajusto una distribución de probabilidad o alguna distribución específica, pues podría simular ese comportamiento, ese proceso de decidir, ¿no? Es decir, los compañeros en probabilidad o lo que llamamos probabilidad, pues se ha abordado o se ha dedicado a resolver esos problemas. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros en general en el aprendizaje de datos o en la detección de patrones? Pues es esto, el de yo voy a elegir un modelo estadístico, ¿no? Aquí usualmente por modelo creo que todos tienen alguna definición, algún concepto de lo que es un modelo en matemáticas, pero sí cambia un poquillo, o al menos en estadísticas sí es entendido de forma más particular. Y eso es lo que quiere decir H, ¿no? H es un modelo estadístico que va a recibir unos datos y va a estar parametrizado con teta, bueno, con aquí W, pues, pero ya no le cambié la letra. Pero aquí lo importante es que la respuesta específica, o sea, el modelo específico va a estar parametrizado por W, ¿no? Y para poder encontrar estos parámetros, voy a requerir de un conjunto de datos. Voy a requerir de un conjunto de datos para poder inferir qué parámetros debe ir aquí, ¿no? Y después una técnica usual, estándar, clásica en esto que llamamos aprendizaje automatizado o estadístico, es ponerlo a prueba con un conjunto de datos P, ¿no? Y P y D son conjuntos ajenos. Y veremos eso, vamos a ver por qué tienen que ser ajenos. Ahora, eh, el proceso para encontrar W, les digo, pues sí, teta, eh, una parte fue la prueba, ¿no? La parte, si me encuentro abajo de una piedra, por inspiración divina, ¿qué otras formas? Si alguien en la calle me dice, mira, utiliza este vector W para tu distribución y ya te va a funcionar tu modelo, pues excelente, ¿no? O sea, el chiste es que pueda yo repetir eso, que pueda abrir otra piedra
de manera sencilla y que me encuentre otro conjunto de parámetros que puede encontrar este amigo que me pasó estos parámetros así caminando casualmente en el metro, o vaya, ya entendieron el punto, ¿no? Si yo simplemente me inspiro y alguna entidad, algún amigo imaginario me receta y me dice los valores de W, pues ya la hice, pero usualmente no es así, ¿no? En realidad, pues creo que podemos decir que nunca es así. Y pues para eso requiero buscar esos parámetros y eso lo voy a hacer a través de procesos de optimización. Esa es la otra parte eh, que está muy relacionada con el aprendizaje de máquina y particularmente con redes de neuronas. Yo requiero optimizar funciones. Y ahí viene buena parte de la complicación, porque la optimización no es, o sea, ojalá todos los paisajes y todos los parámetros para optimizar fueran así, ¿no? O sea, simplemente cosas, parábolas en las que yo solo tengo que encontrar el mínimo global. Bueno, me voy a aceptar que compliques un poco el problema y pongas mínimos locales, pero que fácilmente pueda salir yo de ellos. La verdad es que se pone mucho más feo. Dependiendo de la función a optimizar y del conjunto de datos, pues podemos obtener este, paisajes pues, de este tipo, ¿no? O sea, donde el mínimo local es muy, muy bueno y sea pues, todo un pozo de atracción para nuestro objeto que queremos optimizar, o bien que esa es una pesadilla. Quien haya llevado cómputo evolutivo, esto suele llamarse, bueno, este es este paradigma, ¿no? La aguja en un pajar, en la que todo tu maldito paisaje, tu fitness, tu paisaje adaptativo es idéntico, excepto por un maldito punto que estás buscando. ¿Cómo diablos encuentras una aguja en un pajar, no? Quemando el pajar, supongo, ¿no? Creo que es la manera más sencilla. Y bueno, hay otros paradigmas pues bastante más horribles, ¿no? Incluso aquí nada más las siguientes diapositivas son simplemente ejemplos de, vayan a Wikipedia, a Test Functions for Optimization. Vamos a usar mucho Wikipedia. Vamos a usar mucho Wikipedia pues porque Wikipedia, ¿no? Vean cómo pueden ser las funciones. Estas son funciones típicas para probar algoritmos de optimización. Bueno, entonces, hasta aquí, pues tenemos un paisaje de lo que significa, o sea, problemas que queremos abordar en general, con esto que llamamos aprendizaje basado en estadística, aprendizaje estadístico, ¿no? O sea, tuvimos que entender de dónde nace. Viene de una elaboración de un refinamiento de las matemáticas en los que primero creíamos que todo era cálculo y después nos dimos cuenta que no. Por ahí pues hay que hablar eventualmente en esa evolución. No pude poner a Boltzmann porque Boltzmann pues murió mucho antes, murió en 1800 algo, no me acuerdo bien qué año, pero el trabajo de Boltzmann es fundamental para entender lo que es y no es predecible, ¿no? Eh, entonces, en este proceso del desarrollo del aprendizaje de máquina, pues viene de esta reflexión sobre las cuestiones matemáticas, como otras ramas o otros descubrimientos en matemáticas nos pusieron en nuestro lugar, nos dijeron, no, ni por asomo saben, y no solo eso, sino olviden la capacidad de predecir todo, ¿no? Hay cosas que no se van a poder predecir o resolver o computar. Y bueno, entonces apareció bueno, entonces lo que vamos a tener que hacer es abstraer cosas y dejar que los patrones nos ayuden a resolver los problemas que tengamos a la mano. Y hablando de eso, pues hay que hablar de prueba y hay que hablar de optimización. ¿Ok? Entonces, dentro de este paradigma del aprendizaje estadístico, pues lo que requerimos es de datos, de muchos de ellos, y hay dos paradigmas principales. Es que está horrible esta línea, creo que tengo que esforzarme más para hacerla más decente, pero esencialmente aquí lo que quiero mostrarles es cómo hay dos paradigmas, o dos, no paradigmas, dos esquemas usuales en los que se habla de aprendizaje de máquina. Uno es el de la regresión, o sea, detectar un patrón, una tendencia en los datos y poder, aquí lo que están viendo es un outlier, un valor atípico, y nosotros lo que queremos es no que nuestro sistema, nuestro modelo de regresión nos diga, no, ignora a los que sean atípicos y más bien captura la tendencia principal. Entonces,
si consideramos esta tendencia marcada por la línea azul, quisiéramos que nos dijera valores en el futuro, ¿no? Aquí también otra cosa que no marcan los ejes es que hay una tendencia, un parámetro de orden que es el tiempo y nos está marcando cómo es la evolución, ¿no? Desde izquierda a derecha, ¿no? Entonces, si yo le hiciera caso a este paradigma, a esta línea recta, pues lo que sigue es este puntito estrella azul, ¿no? O bien está otra forma de utilizar estos algoritmos es el de clasificación. Yo le voy a dar dentro de mis conjuntos de datos, le voy a dar dos regiones, ¿no? Le voy a decir, a ver, mira, aquí están estos puntos que están de este lado y aquí están estos otros que están de este lado. Y yo lo que quisiera es que si yo te doy un punto nuevo, me digas que, quiero que le asignes una clase, quiero que me digas si es cuadrado o círculo, ¿no? Entonces aquí la estrellita en este caso es asignada a cuadrado, pues porque cayó de este lado. Entonces también queremos que nuestros algoritmos puedan hacer eso. Supervisado, sí, aquí no hablé del refuerzo, es una suerte de combinación muy divertida, muy entretenida, pero también más sofisticada que supervisado y no supervisado, ¿no? Pero usualmente si buscan referencias o textos sobre el algoritmo de aprendizaje, pues se van a dar cuenta que existe el algoritmo de aprendizaje por refuerzo. Y usualmente lo que vamos a querer hacer, lo que queremos hacer con ellos es eso, clasificar o hacer regresiones de forma muy simplificada, pues, ¿no? O sea, como tratado de resumir todo en una diapositiva, ese es un esquema básico y muy común en lo que llamamos algoritmos de aprendizaje. Técnicamente lo que queremos con un algoritmo supervisado es darle un conjunto de datos, o sea, una serie de tuplas a nuestro algoritmo, donde la primera entrada, o sea, aquí lo que estamos haciendo es etiquetar, es decir, el valor X le corresponde a la y a partir de ese conjunto de tuplas, inferir una función aproximada. Hay una función real que es f sin gorrito, que determina, o sea, hay una relación funcional, vamos a asumir que existe una relación funcional entre este conjunto de parejas ordenadas. Y lo que nosotros queremos construir con el algoritmo A, con algún modelo, es una función aproximada, f gorrito, que se parezca mucho a f, que se parezca tanto pues, como podamos aproximarlos, ¿no? Eso es un poco lo que queremos hacer, obtener valores aproximados de esa función inferida a partir de este conjunto de datos. Eso es lo que llamamos algoritmo supervisado. Y en lo supervisado, pues es esencialmente lo que les dije, de nuestro conjunto de datos queremos encontrar etiquetas, queremos agruparlos de tal forma que todos que detectemos bolsas de nuestros datos y digamos, esta es la clase 1, la clase 2, la clase K, ¿no? Representadas por algún vector, dentro de ese conjunto de datos, ¿no? De esos vectores ya agrupados, queremos algún vector prototípico, prototipo que caracterice a todos, ¿no? No es que Andy Ng, no sé cómo se pronuncia ese nombre, es NG, ¿no? NG, no sé en inglés cómo le digan, pero bueno, lo pongo simplemente como referencia de esta moda que empezó en los 2000 para comunicar y comunicar el estado de la que guardaban las cosas y particularmente el aprendizaje en el mundo. Fue de los creadores de Coursera y este era su temario. Es decir, ¿qué hay que aprender cuando uno aprende aprendizaje automatizado? Pues está difícil. O sea, alguien me preguntaba en un correo sobre qué se requiere aprender para saber redes de neuronas. Está complicado. O sea, aquí vamos a dar una aproximación estadística, pero no quiere decir que sea la única. Bueno, pero dentro de esa aproximación estadística, pues creo que ahí están los temas que creo que conforman la base, lo que todos asumimos como base del aprendizaje estadístico, que pasa por hablar sobre máquinas de soporte vectorial, sobre K-means, sobre expectation maximization, ¿no? PSA, pues como que son los temas muy socorridos y muy recurrentes en ciencia, en aprendizaje estadístico. Y Scikit-learn es una biblioteca de Python muy popular, muy robusta, y bueno, aquí tienen también un mapa que creo que en general muy útil para darse idea de cómo abordar un problema de
aprendizaje estadístico también, ¿no? O sea, que dependiendo de la cantidad de ejemplos, les dice qué posible algoritmo les puede funcionar mejor. Digo, más allá de decir que eso es el aprendizaje, nada más, vean, lo único que quiero decirles con estas diapositivas es, esta sería la aproximación operativa cuando les nazca un problema de estos, ¿no? ¿Cómo vamos? 720. Y todavía me faltan muchas. Cómputo neuronal. Bueno, vamos a hablar un poquito de esto porque creo que Rafa podría profundizar en el funcionamiento de la neurona. Eh, Hubo por ahí de los que también quien haya llevado cómputo evolutivo, bueno, no sé dónde se vea, creo que se ve en inteligencia artificial. Ahí lo suelen ver estos algoritmos de recocido simulado, optimización por colonia de hormigas, ¿no? Ant Colony Optimization. Eh, Todos esos algoritmos y el cómputo neuronal guardan este parecido de que fueron inspirados en paradigmas biológicos, ¿no? En cómo la naturaleza ha resuelto o ha aprendido a resolver problemas. Incluso hay una cosa que se llaman algoritmos culturales. Si lo buscan por ahí, creo que está el autor, parece que viajó a Oaxaca para fundamentar su trabajo. Pero bueno, el chiste es, la pregunta detrás de los algoritmos bioinspirados es cómo resuelvo cosas eh, cuya solución esté basada o tengan algún símil o mecanismo eh, biológico, ¿no? Cómo resuelven las hormigas, el encontrar comida, cómo lo resuelven las abejas y la evolución por sí misma, ¿no? Es una forma de resolver cosas. De ahí que los algoritmos evolutivos sean tan populares. Y también, pues, también de ahí que el cómputo neural sea tan popular, ¿no? O sea, si hay dos entidades o dos abstracciones que resuelven muy bien problemas, pues son la vida. Aquí tengo que ser bien puntual. No significa que la evolución tenga una orientación. Si platican con cualquier biólogo es lo primero que les va a decir si platican de evolución. Pero nosotros justo, ¿no? Como computólogos hacemos el corte tajante y grosero de decir, bueno, sí, está bien, entiendo que la evolución es más que resolver y optimizar problemas, pero parece servir, ¿no? Entonces de ahí se idearon un algoritmo para resolver y optimizar funciones. Y el cerebro también es esas cosas que parece resolver muy bien muchos problemas. Podemos ver muy bien, podemos escuchar muy bien. Y, y entonces nos inspiramos en cómo funciona el cerebro para abstraer una máquina. Eso fue lo que hicieron, este, bueno, eso voy a dejar que lo explique Rafa. Es como el cuerpo el soma y el cuerpo de la neurona, este, están organizados para llevar a cabo cómputos, ¿no? Y si le debemos el conocimiento de las células piramidales, pues es este compadre, a Santiago Ramón y Cajal. Se llevó el Nobel por la técnica de tinción por la que hizo esta fotito, ¿no? En fin, no, 23, todavía puedo ver un poco más. Ese es simplemente un esquema. Bueno, déjenme ir al chat a ver si hay dudas. Ok. Este es simplemente un esquema de cuántas neuronas tiene bueno, diferentes organismos. No me voy a detener mucho en ella, pues igual la vemos después, ¿no? El ser humano, bueno, y otra cosa, no solo neuronas, nos hemos concentrado mucho en las neuronas, pero otra parte fundamental en esto que llamamos inteligencia, que también es una definición muy resbalosa, es las conexiones entre ellas, eso se llaman sinapsis. La sinapsis es la unión, es esta unión de una dendrita de un axón, perdón, el axón de una neurona con la dendrita de otra neurona. ¿Ok? Entonces, aquí es como, o sea, cuando se está desarrollando una neurona, este es el cuerpo de la neurona, el soma. Cuando se está desarrollando, lo que sucede es que se van ramificando, o sea, salen algunas ramitas del cuerpo de la célula, de estas células, pues, y una de ellas en particular, en algún punto es elegida, ¿eh?
comillas, comillas. Es elegida como el axón, la encargada de transmitir el resultado de lo que de esta neurona compute o resuelva, pues, ¿no? De su respuesta ante un estímulo. Eh, esa dendrita se termina llamando axón y comunica a través de su canal el estímulo que la neurona determine, ¿no? Este, Dentro de esas diferentes, o sea, esta diapositiva lo que quiere reflejar es cuántas neuronas tiene cada uno de los diferentes organismos. Y vean cómo C. elegans es el organismo que conocemos muy bien, conocemos todo el conectoma de C. elegans y ya. No conocemos, hasta donde sé yo sé, no conocemos con tanto detalle ningún otro organismo, ¿no? Eh, la hormiga tiene por ahí de 10 a la 5. Bueno, me voy a quedar con la potencia de 10, ¿no? No tiene mucho caso el 2.5, sino vean cómo ya tener una organización jerárquica social requiere pues, por lo menos 10 a las 5 neuronas, volar y tener capacidad de volar en 3D, que no se ve nada sencillo, tiene 10 a la 6. Las abejas con su estructura social también requieren 10 a la 6. Las ratitas requieren 10 a la 8 neuronas y vean 10 a la 11 sinapsis. O sea, conexiones entre las neuronas son bastantes más que neuronas, ¿no? Los perritos requieren 10 a la 8. Ubicarte con tener ecolocalización, pues requiere 10 a la 7. Los pulpos, que también reconocemos como, y si ya se fijaron, es el emblema oficial o la mascota oficial de la clase. Y es básicamente porque creo que son súper listos, ¿no? Los pulpos. O sea, son es impresionante verlos resolver problemas, ¿no? Resolver laberintos, determinar cómo tienen que resolver cosas. Es básicamente impresionante. Entonces, suelen ser estos organismos que consideramos muy, muy inteligentes. Y tienen ya 10 a la 8 y 10 a la 13 sinapsis. O sea, vean cómo justo el número de sinapsis aumenta bastante, ¿no? Nuestros parientes, primos, pues los gorilas tienen 10 a la 9. También nosotros, ¿no? Pero nada más un poquito más de neuronas. Pero 10 a la 14 sinapsis. Ahora, no encontré para todos, claramente, como pueden ver, no encontré las sinapsis para todos. No es algo que esté reportado tan fácilmente. Y las ballenas y los elefantes se caracterizan por esta cuestión de tener una gran memoria, tienen 10 a la 11 neuronas. Bueno, aquí me quedo. Creo que si hubiera dudas, entre más mejor. Eso, o sea, no sé, tal vez creo que yo me atrevería a decir no, o sea, tal vez, o sí bajo ciertas condiciones muy específicas, ¿no? Este, entre más dependiendo de la tarea que quieras resolver. Entonces es justo esta cuestión que como biólogos te queda claro el discurso cuando te dicen, pues mejor para qué es mejor, o sea, yo estoy de acuerdo que salir del laberinto suena bien, pero pues igual y las moscas no lo requieren y punto, ¿no? Sí hay, ahora, dentro de las tareas que consideramos nosotros, pues sí, parece que es mucho mejor tener más neuronas pues, si queremos programar o escribir o tener lenguaje, ¿no? Ahí sí parece que es necesario tener un chorro de sinapsis y un chorro de neuronas. ¿Sale? Voy a detener la grabación ahora.